El tubo de respiración hacía imposible gritar, lo cual probablemente era una bendición. Si hubiera podido hablar en ese momento, viendo a mis padres recoger sus abrigos para dejarme sola después de la cirugía de emergencia, tal vez habría dicho cosas que no podrían deshacerse. En cambio, parpadeé una vez para decir sí cuando papá me dio una palmada en la mano y me dijo, sé una buena hermana. Una buena hermana. Mientras mis intestinos aún intentaban funcionar después de haber sido sometidos a una resección de emergencia. Mientras los monitores vigilaban mis signos vitales inestables. Mientras tenía miedo y dolor y ni siquiera podía pedir agua. El equipo de Tyler llegó a los playoffs, explicó mamá, su voz fina, quebradiza, como cerámica. Podría ser su oportunidad para obtener una beca, ¿entiendes? Sus ojos, que normalmente buscaban aprobación con rapidez, se dirigieron a mi padre y luego se apartaron. Lo entendí perfectamente. Lo había entendido durante 23 años. Los partidos de fútbol de Tyler, las calificaciones de Tyler, sus necesidades, siempre eran primero. Mi apéndice se había roto durante mi turno en la clínica veterinaria. Conduje yo misma a urgencias y los llamé desde la sala de espera. Llegaron justo a tiempo para firmar los formularios de consentimiento antes de que me llevaran a cirugía. Y ahora se iban. A un partido de fútbol de preparatoria. La enfermera, María, me encontró llorando en silencio una hora después, con lágrimas deslizándose por mi rostro y acumulándose en mis oídos. Revisó mis monitores con eficiencia, luego se detuvo. Un suave murmullo escapó de sus labios mientras ajustaba mi almohada, su mano fría contra mi frente febril. No habló, no era necesario. Sus ojos, oscuros y llenos de comprensión, mostraban una simpatía silenciosa que dolía más que cualquier palabra enojada. Mi garganta ardía, una raspadura áspera contra el tubo de plástico. Intenté tragar, un gesto seco e inútil. ¿Tienes sed, cariño? La voz de María, un murmullo suave, cortó el silencio estéril. Sacó una pequeña esponja en un palito de un vaso con agua helada y me la pasó con cuidado por los labios. La frescura húmeda fue un alivio breve y exquisito. Repetía el movimiento, su toque un marcado contraste con el rechazo áspero de mis padres. Cerré los ojos, las lágrimas aún recorriendo mis sienes. El dolor en mi abdomen latía, un tambor insistentemente sordo. Pero era el dolor en mi pecho, un vacío donde antes residía la esperanza, lo que realmente me sofocaba. Siempre habían sido así. Tyler, el hijo dorado, el prodigio atlético, el futuro. Yo era simplemente la callada, la estudiosa, la niñera conveniente, el contacto de emergencia. Mis necesidades siempre eran secundarias, una interrupción incómoda en su gran narrativa del ascenso de Tyler. Los días se desdibujaban en una neblina de olores hospitalarios y el pitido rítmico de las máquinas. María permanecía como mi ancla, una presencia constante y amable. Me traía trozos extra de hielo, acomodaba mis almohadas y me contaba de sus propios hijos, de la belleza cotidiana de un jardín bien cuidado. Nunca mencionaba a mis padres, nunca preguntaba por qué no estaban. Su silencio era un regalo, un reconocimiento silencioso de la herida enorme que habían dejado. Mi teléfono, inútil sobre la mesita, permanecía apagado. Ningún mensaje, ninguna llamada de ellos. Ni siquiera un ¿cómo estás? Rutinario. Me imaginé a Tyler, disfrutando del triunfo, o quizá lamentando una derrota, rodeado de su club de admiradores adoradores, nuestros padres. Una semana después, cuando finalmente pude hablar, mi voz era un croar débil. María me ayudó a sentarme, el movimiento enviando punzadas agudas a través de mi incisión. ¿Te sientes un poco más fuerte hoy, Valentina? Preguntó, ajustando el goteo de suero. Asentí, un movimiento lento y deliberado. María, gracias. Las palabras apenas fueron un susurro. Ella sonrió, con arrugas en las esquinas de sus ojos. Solo hago mi trabajo, querida. Aunque creo que eres una de las pacientes más valientes que he tenido en mucho tiempo. Su mirada se posó en mí, una pregunta silenciosa. Mis ojos se dirigieron a la ventana, las hojas otoñales afuera eran un estallido de colores desvanecidos. No regresaron. No era una pregunta, sino un hecho crudo. La sonrisa de María se suavizó, perdiendo su filo profesional. Algunas familias tienen sus propias formas de demostrar amor. Sus palabras eran amables, pero su tono llevaba un leve, casi imperceptible, temblor de desaprobación. Su forma es no mostrarlo en absoluto, respondí, el amargor un sabor fuerte en mi lengua. No conmigo.
Los días siguientes trajeron un regreso lento y agonizante a alguna semblanza de normalidad. La fisioterapia era un recordatorio brutal de lo débil que me había vuelto. Cada paso, cada estiramiento, era una batalla contra el dolor. Pero con cada pequeña victoria, se solidificaba dentro de mí una nueva determinación. La Valentina callada y complaciente, la que siempre entendía, había desaparecido. En su lugar, comenzaba a formarse una versión más dura y fría, forjada en el crisol del abandono. Cuando mis padres finalmente me visitaron, fue el día de mi alta. Mamá entró, sosteniendo un ramo marchito de flores de supermercado, papá detrás, incómodo. Valentina, cariño, te ves muchísimo mejor, exclamó mamá, su voz demasiado brillante, demasiado alta para la tranquila habitación del hospital. Se inclinó para abrazarme, dando una palmada superficial en mi espalda que apenas tocó. Me estremecí, el movimiento enviando un calambre a mi abdomen aún sensible. No, mi voz, aunque débil, llevaba un filo que me sorprendió incluso a mí. Mamá se congeló, la mano suspendida en el aire. ¿Qué pasa? Su ceño se frunció, un destello de genuina confusión en su rostro. Se fueron, declaré, con la mirada fija en ella. Me dejaron aquí, sola, después de la cirugía. Por un partido de fútbol. Papá aclaró su garganta, avanzando un paso. Mira, Valentina, te lo explicamos. Tyler nos necesitaba. Era un partido importante. Y tú estabas en buenas manos con las enfermeras. Hizo un gesto vago alrededor de la habitación. Buenas manos, repetí, con una risa sin humor escapando de mis labios. Mientras yo no podía respirar, no podía hablar, ni siquiera pedir agua. Firmaron los formularios de consentimiento y luego se fueron. Mi voz ganó fuerza con cada palabra, una furia controlada burbujeando bajo la superficie. ¿Saben cómo se siente despertar de la anestesia, con dolor, y darse cuenta de que tus propios padres eligieron un partido de fútbol de preparatoria sobre ti? Los ojos de mamá buscaron los de papá, luego volvieron a mí, adoptando una postura defensiva. Pensamos que estarías bien. Los doctores dijeron que era rutina. Y Tyler estaba tan molesto porque nos perdimos su partido. ¿Tyler estaba molesto?, pregunté, mi voz peligrosamente suave. Casi muero, mamá. Se me rompió el apéndice. No era rutina, punto. No seas tan dramática, Valentina, intervino papá, firme y despectivo. Ahora estás bien. No hagamos una montaña de un grano de arena. Estamos aquí ahora, ¿no? Para llevarte a casa. Alcanzó mi bolsa, una señal clara de que la conversación había terminado. Lo observé, con una claridad fría asentándose en mí. Realmente no lo veían. Nunca lo harían. Esto no era un malentendido, era su verdad fundamental. Y por primera vez, no sentí tristeza, solo una ira silenciosa y resuelta. No, dije, mi voz firme. No me llevan a casa. Ambos se detuvieron, girándose para mirarme. ¿De qué hablas? La voz de mamá fue aguda. He arreglado un carro, informé, con la mirada inquebrantable. María me ayudó. Voy a mi departamento. ¿Tu departamento? Papá se burló. No puedes manejar sola, Valentina. Acabas de tener una cirugía mayor. Me las arreglé para conducir hasta urgencias, le recordé, una ligera sonrisa en mis labios. Creo que puedo manejar mi propia recuperación. Además, no quiero ser una carga. La palabra flotó en el aire, una estocada directa hacia ellos. Intentaron discutir, persuadir, culpar. Pero algo en mi actitud había cambiado. Ya no era la hija moldeable que conocían. Simplemente los miré, mis ojos vacíos de emoción, y repetí mi decisión. Finalmente, derrotados, se fueron, prometiendo llamar. La llamada nunca llegó. Mi recuperación fue lenta, marcada por el suave zumbido de mi departamento y las visitas ocasionales de María, quien me traía sopa casera y relatos del hospital. Durante esas largas horas en soledad, empecé a ordenar no solo mi dolor físico, sino también los escombros emocionales de toda una vida de abandono. Pensaba en las pequeñas indignidades, en las constantes comparaciones con Tyler, en la manera en que mis logros siempre eran minimizados y los de él celebrados. La realización de que su amor era condicional, ligado al éxito de Tyler, fue una píldora amarga de tragar. Una tarde, mientras miraba el techo, surgió un recuerdo, nítido y claro. Mi abuela, Nana Rose, la madre de mi mamá, me adoraba. Era la única que realmente me veía, que fomentaba mi amor por los animales, que escuchaba mis sueños silenciosos.
Había fallecido hacía 5 años, dejando atrás una casa pequeña y sencilla en un vecindario tranquilo. Mis padres la habían heredado, por supuesto. O eso creía. Una picazón insistente de curiosidad comenzó a despertarse en mí. Nana Rose siempre había sido meticulosa, organizada. También era ferozmente independiente, una mujer que creía en la responsabilidad personal y la rendición de cuentas. Nunca le había gustado cómo mis padres favorecían a Tyler, a menudo reprendiendo a ellos suavemente, o a veces no tan suavemente. Llamé al señor Henderson, el antiguo abogado de Nana Rose. Era un hombre rudo, directo, con una risa estruendosa y un corazón sorprendentemente amable. Valentina, querida, qué gusto escucharte. Supe que tuviste un pequeño susto. Su voz era cálida, genuina. Me estoy recuperando, señor Henderson. Gracias. Llamaba por el testamento de Nana Rose. Sé que es un poco tarde, pero tenía curiosidad por algunos detalles. Se hizo una pausa prolongada. Su testamento se ejecutó hace bastante tiempo, Valentina. Todo estaba en orden. Sí, lo entiendo, insistí, con una extraña sensación de anticipación creciendo en mi pecho. Pero específicamente, la casa. 14 LM Street. Fue a mis padres, ¿correcto? Otra pausa, más larga. Luego, la voz del señor Henderson, un poco menos jovial, un poco más formal, en realidad, Valentina, no. La casa fue dejada directamente a ti. Tu abuela fue muy específica. La dejó en un fideicomiso, para que te fuera entregada al cumplir 25 años, o antes, en caso de que alguna vez te encontraras en una situación que requiriera vivienda independiente inmediata debido a circunstancias imprevistas o distanciamiento familiar. Me quedé sin aliento. 25. Eso era dentro de 6 meses. Distanciamiento familiar. Las palabras resonaron en mi mente, validando todo lo que acababa de experimentar. Nana Rose, en su sabiduría, lo había previsto. Mis padres han estado cobrando la renta durante los últimos 5 años, afirmé, con la voz plana. Me dijeron que ellos eran los dueños. Así es, dijo el señor Henderson, con un matiz de enojo contenido en el tono. Eso es problemático. Solo eran fiduciarios de la propiedad, no dueños. Todos los ingresos por renta, menos el mantenimiento razonable, debieron haberse guardado en ese fideicomiso para ti. Tengo los registros aquí. Un nudo frío y duro se formó en mi estómago. Traición, no solo emocional, sino financiera. No solo me habían descuidado, también me habían robado durante años. La casa, un símbolo tangible del amor de Nana Rose, había sido explotada por ellos. Señor Henderson, comencé, con la voz firme, creo que es momento de iniciar la transferencia de la propiedad. Y de reclamar lo que es legítimamente mío. 2 semanas después, llegó una carta certificada a la casa de mis padres. Era de la oficina del señor Henderson, un aviso formal de mi herencia de 14 LM Street, efectivo de inmediato, citando la cláusula de distanciamiento familiar activada por mi reciente hospitalización y sus acciones subsecuentes. También incluía un desglose detallado de todos los ingresos de renta acumulados en los últimos 5 años, exigiendo la devolución de los fondos, más intereses. La carta era cortés, legalmente precisa y devastadora. El teléfono sonó, un clamor agudo e insistente que atravesó la tranquilidad de mi departamento. Era mamá. Valentina, ¿qué es esto? Esta carta del señor Henderson, ¿la casa? ¿Qué estás haciendo? Su voz era un chillido agudo, cargado de indignación. Estoy reclamando lo que es mío, mamá, respondí, con voz calmada, casi distante. Nana Rose me dejó la casa. No a ustedes. Pero la hemos cuidado, pagando los impuestos. La voz de papá retumbó desde el fondo, indignado. Han estado cobrando rentas que eran legítimamente mías, los corregí. Durante 5 años. Ese dinero era para mi futuro, no para subsidiar el equipo de fútbol de Tyler o sus vacaciones. ¿Cómo te atreves a acusarnos?, chilló mamá. Somos tus padres. ¿Lo son?, pregunté, en un tono bajo y cortante. ¿Cuándo fue la última vez que actuaron como tal? ¿Cuando estaba en el hospital, luchando por mi vida? ¿O cuando me dejaron allí por un partido de fútbol? Siguió un silencio atónito. Luego, la voz de mamá, más baja ahora, goteando veneno, ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ti. No hicieron nada por mí, mamá, dije, las palabras un corte limpio y quirúrgico. Hicieron todo por Tyler. Yo solo fui un pensamiento secundario.
un marcador de posición. Y ahora, he terminado de ser eso. Esto es ridículo, lucharemos por esto, no puedes simplemente tomar la casa. Amenazó papá, su voz cargada de desesperación. Pueden intentarlo, dije, con una leve sonrisa en los labios. Pero Nana Rose fue muy clara. Y el señor Henderson tiene toda la documentación. Le sugiero que consulten a su propio abogado. Y tal vez empiecen a reunir los fondos que me deben. Colgué el teléfono, el auricular encajando suavemente en su base. El silencio que siguió no era vacío, sino lleno de una sensación profunda de paz. No había triunfo, ni regodeo, solo un entendimiento tranquilo de lo que había hecho. No busqué venganza por malicia, sino por una necesidad desesperada de justicia, de autopreservación. Semanas después, la transferencia de la casa se completó. Los fondos, una suma sorprendentemente considerable, llegaron a mi cuenta. Caminé por las habitaciones vacías de la casa de Nana Rose, una sensación de pertenencia finalmente se posó sobre mí. El aire olía ligeramente a lavanda y libros antiguos, un aroma reconfortante que dibujó una sonrisa genuina en mi rostro. Mis padres intentaron rescatar la relación, sus gestos torpes y transparentes. Me invitaron a cenar, al próximo partido de Tyler. Decliné, de manera educada pero firme. Había construido un nuevo límite, uno que no podían cruzar. Valentina, por favor, suplicó mamá por teléfono una noche, su voz delgada y estridente. Te extrañamos. Cometimos un error. ¿No podemos simplemente perdonar y olvidar? El perdón se gana, mamá, le dije, con voz clara y firme. Y algunas cosas no se olvidan fácilmente. Estoy construyendo mi propia vida ahora. Una donde yo soy primero. El silencio del otro lado fue pesado, cargado con el peso de años de verdades no dichas. Sabía que nunca entenderían realmente. Pero no los necesitaba. Tenía la casa de Nana Rose, su legado de fuerza silenciosa, y mi propia resolución recién descubierta. Mi corazón, antes frágil y roto, sanaba lenta y deliberadamente. Finalmente había aprendido que mi valor no estaba determinado por su aprobación, sino por mi propio respeto inquebrantable. Ya no era una buena hermana, sino simplemente, irrevocablemente, yo. Y eso, me di cuenta, era más que suficiente.